Pastor Mendoza. Muchas gracias por esa bienvenida. Pues yo quiero antes de todo felicitar al Pastor Mendoza porque han escuchado la historia de la viuda y el juez. Pues yo creo que el Pastor Mendoza fue bastante buscador de oportunidades y gracias a Dios se abrió este espacio. Gracias por la insistencia. Yo siempre quise apoyarles, pero obviamente había que seguir el conducto regular entre uniones. Y gracias a Dios aquí nuestro presidente, el pastor Luis, quien ama mucho Panamá y es un hombre que ama mucho la división, nos dio la posibilidad de que una vez ya tramitada la solicitud, poder estar con ustedes. Un tema protocolar porque es una unión entrando a otra, entonces hay que seguir los conductos regulares. Así que nada, estamos aquí para ayudar. En Puerto Rico son las 8:40 de la mañana. 8:40 de la mañana. Entiendo que allá son las 7:40. Sí, ok. Los hice levantar temprano, pero un pastor se levanta temprano 24/7 los 365 días de la semana. Eso a mí me enseñaron en el seminario. Y los hermanos que están pues reunidos, gracias también por estar. Yo voy a hacer algo. Voy a tratar de subdividir este tema en dos pedazos, en dos bloques lo más rápido que se pueda, porque es bastante contenido. Esto es parte de un programa que nosotros llevamos a cabo para pastores, entrenamiento de pastores, que le llamamos la Iglesia del siglo XXI. Ya lo hemos dictado para México, las 5 uniones, lo hemos dictado en Europa, lo hemos dictado en varios lugares, en Estados Unidos también. Y estoy próximo a terminar un libro que habla acerca de eso, se llama La Iglesia del siglo XXI. El concepto es cómo llevar la realidad de nuestra iglesia de hoy a una realidad mejor y diferente para lo que viene. Entonces, vamos a abordar rápidamente. Yo voy a poner una presentación aquí. Am, Voy a ver si la pantalla me ayuda. Sí, estamos bien. Perfecto. Ok, ustedes me dicen si se ve bien. Estamos. Ok, gracias, Jorge. Como dijo el pastor, coordino el área de Adventist Mission y ya me ha tocado coordinarlo 2 veces en mi vida o 3 veces. Una fue para Chile y otra fue ahora en Puerto Rico. El área de Adventist Mission o Misión Global es un área muy hermosa porque es la que trabaja todo lo que son las iniciativas y, digamos, las formas creativas de poder hacer evangelismo urbano. Es muy diferente, querido, hacer misión en el campo, en la zona rural, en los hermanos que son de sectores más campestres, que hacerlo en las zonas urbanas. Cuando yo fui la primera vez evangelista, fue en una gran ciudad que yo temblé cuando fui para allá. Luego estuve en Santiago de Chile, que fue un momento muy complejo para mí porque Chile es uno de los dos países con más agnosticismo de toda Latinoamérica y el Caribe, junto con Uruguay. Por lo tanto, lo que usted hace en su país, que es predominantemente cristiano, comparado con estos dos países que acabo de mencionar, es muy desafiante. Antes de empezar, yo quiero dejarles mi cuenta en Facebook para los que desean seguir los materiales que yo voy subiendo. Esa es la cuenta en Facebook. Abajo está mi correo electrónico. Si desean ustedes tener algún contacto, algún material que pueda ayudarles a edificar un poco su ministerio y sus iniciativas. Ahí están mis cuentas, lo van a encontrar en Instagram, en YouTube, con el mismo nombre, ¿no? Pastor Daniel Recuenco. Y antes de avanzar, yo quiero dejarles una invitación para que el día martes 2 de abril, los que puedan, los que no tengan otro compromiso, pues si quieren conectarse a las 7:30 de la noche vía el enlace Adventistas PR en Puerto Rico, yo voy a estar haciendo un webinar, CETAI, el CETAI también ya lo está promocionando, acerca de predicación contemporánea. El día martes 2 de abril a las 7:30 de la noche, Puerto Rico, sería 6:30 Panamá. Estaremos hablando de cómo tenemos que desarrollar hoy un púlpito mucho más creativo y más relevante para alcanzar a las nuevas generaciones. Así que están invitados. La cuenta es Adventistas PR en YouTube o Facebook. En ambas cuentas va a salir en simultáneo. Creo que también Cetai va a transmitirlo de manera simultánea por Facebook. Avanzamos. Esta es nuestra realidad, amados. Voy a empezar dando algunos números un poquito duros, un poquito difíciles, ¿ok? Porque de repente a veces los cristianos pecamos de ser muy triunfalistas. Todo nos va bien, todo es excelente, amén. Pero tenemos que ver el cuadro como es.
El cuadro como ese es que en este momento estamos teniendo una pérdida de miembros muy importante e histórica. Ya les mostraré algunas otras imágenes. Pero este es el cuadro de la presencia de adventistas en el mundo entero. Estamos hablando de que el adventismo está creciendo fuertemente en África, llega a ser la primera gran mayoría. Luego viene Latinoamérica con un 30%, nos incluimos nosotros. Viene Asia, viene Norteamérica, donde nació el adventismo con un 6% y bajando, grave. Oceanía, un 3% y un 1% de representatividad adventista en Europa. El año pasado la iglesia nos hizo una extensión, una invitación extensiva para ir a Europa, un programa que se llamó Christ for Europe. Un servidor, fui designado a España, específicamente a Barcelona, y en esta enorme ciudad, con mucho secularismo, como lo es la mayoría de Europa, el Señor nos permitió predicar las noches, pero en las mañanas nos tocó entrenar a los pastores de España a través de un seminario que es el mismo que les estoy dando acá, pero los estoy dando un poquito más resumido. Así es que fue muy bonita esa experiencia. El Señor nos permitió compartir el mensaje, entrenar a los pastores y pastoras de España. Allí estábamos en vivo en Barcelona y el pastor secretario de la Unión nos conectaba a todo España con todos los pastores. Así que ese intercambio me ayudó mucho a entender algo que pues ya lo veíamos viendo hace mucho tiempo, veíamos llegando a Latinoamérica, que es el aumento del secularismo y lo que algunos sociólogos o filósofos de la sociedad ya llaman el postmodernismo o derechamente ya el nihilismo, la filosofía del vacío. Vivimos ante una sociedad más vacía que antes. En una de esas noches yo me reuní con los muchachos de las iglesias de Barcelona. Habían chicos rumanos, habían chicos de España y algunos hispanos. Y una de las cosas que tienes que hacer, pastor y líderes, es que si quieres conocer cómo llegar a tu ciudad, cómo llegar a las nuevas generaciones, cómo hacer de tu iglesia una iglesia relevante, quédate callado y escucha más a los jóvenes. Escucha más a los jóvenes. Nosotros los pastores tenemos un problema. Yo sé que están grabando, pero vamos a ver que esto se entienda claramente. Algunos se han graduado de teólogos y otros se han graduado de todólogos. Creen saberlo todo. Música, comida, arquitectura, construcción. No, no, yo sé todo. Querido, escucha lo que te voy a decir. Tienes que aprender a asesorarte. Si quieres tener éxito en el ministerio, pastor, líder, hermano, anciano, quien fuera, aprende a asesorarte. Número uno. Número dos, aprende a entender que la sociedad se transforma, no es la misma. Los adventistas tenemos un problema. Nos despertamos ante los cambios tarde, ¿ok? Y no les hablo sin ningún espíritu negativo. Yo amo a mi iglesia. Soy alguien de una unión que trabaja impulsando la misión. Soy cuarta generación de misioneros adventistas. Amo este mensaje maravilloso y creo que el Señor va a llevar a esta iglesia hasta el final en victoria. Eso no hay duda alguna. Pero eso tiene que ayudarnos a reconocer en qué estamos fallando y cómo mejorar. Y estos muchachos me decían, pastor, es un gran desafío. Las iglesias, muchas nuestras, no quieren cambiar su formato, no desean hacer algunos cambios que son relevantes para alcanzar a las nuevas generaciones. Y hoy por hoy un pastor en Europa te bautiza una persona cada 3 años. Ese es el promedio. Así es que si está ahí mi amigo Pastor Espejo, sabrá que ese es un número muy preocupante si ocurriera en Latinoamérica. Esta es nuestra realidad, hermanos. Y estoy empezando esto porque es importante entender por qué les voy a hablar lo que les voy a hablar, que no es una moda, no es un invento, no. Hasta el año 2015, cuando estuvimos en el Congreso Mundial de Texas, en San Antonio, los que fueron, el informe del pastor G.T. In fue alarmante. Estábamos perdiendo un 41% de la membresía mundial. Y habíamos perdido para ese año ya más de 16 millones de hermanos. Pero tristemente para el año 2022, en el Congreso de Missouri, San Luis, que fue virtual mayoritariamente, ya este número había subido al 49%. Querido, en menos de 7 años habíamos subido 7 puntos, o perdón, sí, 8 puntos. Esto es grave.
Yo ya estoy temblando el otro año cuando vayamos a San Luis, Missouri, al siguiente Congreso Mundial, escuchar el reporte del secretario ejecutivo y que nos diga que este número siguió subiendo, porque esa es nuestra realidad. El pastor G.T. In dijo en aquella ocasión, el 2016, esta tasa de apostasía del 49% es alarmante y es un grave drenaje para los recursos humanos y financieros de la iglesia. ¿Qué pasa con un ejército? Dice, con un 49% de deserción entre sus soldados. ¿Qué le sucede a una escuela cuando el 49% de sus estudiantes abandonan las clases? ¿Qué le sucede a una fábrica cuando el 49% de sus empleados deciden desertar? El artículo completo, ahí está la fuente, la pueden encontrar en Adventista Review, 9 de octubre del 16. Cuando el pastor GT dio este mensaje, nos dejó preocupados a la iglesia y algo hay que hacer. Hace poco, en nuestra página de nuestra querida división interamericana, por favor busquen este artículo, es muy importante que lo lean. El original está en el Adventista Review en inglés, la división interamericana lo tradujo, y el artículo se llama ¿Por qué se van? El sincero clamor de los adventistas, de los padres adventistas. Es un estudio actualizado bastante preocupante de que el nivel de apostasía que estamos teniendo, de ese 49% que se va de la iglesia, mayoritariamente son personas menores de 30 o 35 años. Así que el tema se pone complejo. Voy a avanzar rápidamente. Ah, la pregunta es, bueno, pastor, ¿esto nos afecta a Panamá? Esto está en Panamá. Yo no soy quien para ver los datos de ustedes. Eso es algo que los líderes allá lo saben. Yo les voy a hablar desde afuera. Estaba leyendo un documento que ustedes lo pueden buscar en cieps.org.pa. CIEPS es el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales. Interesante, es una entidad seria. Y escuchen lo que dice sobre un estudio realizado en Panamá. Reitero, esto está en la página CIEPS con C de casa, CIPES. Panamá no figuran como la excepción a la regla del secularismo en Latinoamérica. Atentos. Aunque tiene sus particularidades, dice esta investigación, este paper. Según las cifras de este estudio, la población católica pasó de representar del 89.4% en 1996, que era prácticamente una hegemonía religiosa, dice el paper. Claro, ¿qué país tiene 90, ¿cuánto dije? 89.4, casi 90% de catolicismo practicante, el año 96. Pero el 2020 bajó a 52.4%. ¿Tú sabes lo que es esa cifra? Eso es bastante, una caída casi de un 50%. Esto es apenas superior a la mitad de la población. Mientras tanto, la población evangélica pasó del 4.9 al 26.4%. Interesante aumento que también nos hace pensar por qué está ocurriendo. Pero atentos a esto, la población que dice no pertenecer a ninguna religión, en inglés le llaman los no afiliados, ¿no? Los no denomination, los religiosos también le dicen, pasó, escuchen bien, del 1.8% al 13.1% y subiendo. Por lo tanto, al analizar este estudio de CIEPS, del Centro de Investigación de Estudios Políticos y Sociales de Panamá, nos damos cuenta que ustedes no están ajenos a este fenómeno llamado secularización. Por lo tanto, Ellen White esto lo observó con anticipación. Yo soy un asiduo lector de Ellen White. ¿Cuántos más aquí? A mí me encanta la gran sierva que el Señor nos dio. Amén. Y a veces le digo a los colegas, wow, ustedes leen de todo, leen libros, papers evangélicos, van a Exponential, van a eventos grandes y todo. Yo no estoy en duda de que allí también podemos encontrar buen material. Pero siempre digo, tenemos profeta en Israel y la sierva de Dios nos dejó demasiada información al respecto. Cuando hice la maestría en misionología, mi estudio de tesis de campo fue los centros de influencia que habíamos plantado en Santiago de Chile, que fue, por cierto, uno de los proyectos pilotos en Sudamérica junto con Argentina. Brasil todavía no empezaba.
Por entonces, 2013, estoy hablándoles ya hace cuántos años, 11 años, Nueva York estaba empezando con un pequeño centro de influencia, pero todavía no estaba tan maduro. Yo lo fui a visitar cuando empezamos el proyecto en Santiago de Chile. La iglesia determinó hacerlo en Chile porque Chile, ya les repito, junto con Uruguay, son los países más agnósticos y más secularizados de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, la división sudamericana aprobó una partida de dinero importante de un proyecto que se llamó Esperanza para las Grandes Ciudades para poder hacer ese trabajo. No fue fácil, pero este asunto de los centros de influencia para mí fue un camino apasionante. Empecé a investigar, a estudiar, a analizar, por eso después fue materia de mi tesis. Pero lo que me llamó la atención es que la palabra centro, la expresión centro de influencia, que usted la ve varias veces, varias docenas de veces en los escritos de Ellen White en inglés, no se refiere necesariamente a, llamémosle así, iglesias que, vamos a decirlo de una manera, se transforman en otra cosa diferente. Los centros de influencia en la mentalidad de Ellen White eran lugares en donde se pudieran realizar tres cosas. ¿Ok? Yo estoy haciendo un resumen de esa tesis. Básicamente, número uno, enseñar el mensaje de salud. Y cuando hablo del mensaje de salud, por favor, no solamente piense en no comer carne y comer gluten, porque esa es la forma más jibarizada que yo he visto que muchos creen que eso es el mensaje de salud. ¿Ok? El mensaje de salud son los 8 remedios naturales. Es un estilo de vida saludable. Así que número uno, la sierva de Dios hablaba de los 8, del mensaje de salud, que incluye el control de estrés, el aire, la respiración, etcétera, el sol. Uno de ellos, la alimentación. Número uno, el mensaje de salud. Número dos, ella hablaba de salas de tratamientos. Evidentemente, este elemento para sus tiempos era mucho más dúctil y fácil hacerlo, porque hoy hay una gran cantidad de reglamentación médica que no te permitiría hacer algo de ese nivel tan rápidamente, porque tienes que contar con muchas certificaciones profesionales, equipo profesional, etcétera. Pero pensemos que son salas de charlas, de tratamiento, de talleres de alimentación o lo que fuera. Y tercero, ella hablaba acerca de lugares donde se pudiera orientar a las familias, a los matrimonios, con temas, con seminarios, con programas que alcancen a la sociedad. Entonces, entendiendo esto, podemos comprender de que el secular, el posmoderno, no va a tener un acercamiento a la escritura de manera directa, inmediata. La persona urbana, la persona secularizada, tiene grandes bloqueos hacia la religión. ¿Ok? Entiendo de que ustedes están ubicados en una zona del centro, en el downtown de Panamá, en un sector céntrico. Por lo tanto, gente relacionada al comercio, gente que vive en un ambiente bastante hostil de estrés también. Las grandes ciudades son así. Yo fui evangelista también en Lima, con más de 10 millones de habitantes, Chile con más de 8 millones, son grandes ciudades. Por lo tanto, tenemos que saber algo que nosotros hemos detectado que nos cuesta mucho a nosotros como adventistas, y es la primera aproximación. Nosotros tenemos un desafío, no sabemos cómo aproximarnos a las personas que no piensan como nosotros, que no comen lo mismo que nosotros y que no visten como nosotros. Nos es más fácil poder llegar a la gente que come lo mismo que nosotros, que viste igual que nosotros o que habla lo mismo que nosotros. Y ese concepto burbuja ha hecho de que nuestra iglesia no esté creciendo y por el contrario, según la data que les acabo de mostrar de la conferencia general, estamos decreciendo. Ayer justo hablaba con una iglesia aquí en San Juan acerca de este tema. Entonces hemos convertido de repente, no digo esto en todo lugar, pero en muchas iglesias le hemos convertido la iglesia en un centro litúrgico y no un lugar terapéutico para la comunidad. Repito la frase. Muchos han convertido las iglesias solo en un centro litúrgico, ritual, pero no en una comunidad terapéutica que haga puentes con la comunidad. Entonces, vamos a la iglesia, estamos ¿cuántas horas a la semana? ¿Cuánto creen ustedes que estaremos? A ver, un pastor que me diga, un hermano. ¿Cuántas horas usted usa las
facilidades del templo a la semana? A ver, 6 pueden... horas. Seis. Puede 5 o 6 horas, pueden ser. Ujú. Ok, Jaime dijo 6 y Roxana creo que habló también 3. Bueno, no pasamos las 7 horas, Pastor Mendoza. No pasamos ni 7 ni 8 horas. ¿Cuántas horas tiene la semana? Imagínense. Ahora, nuestros templos, muchos, tienen hermosos lugares, hermosas facilidades, hermosos ambientes. Y miren la poca cantidad de tiempo que lo usamos. No sé si ustedes se acuerdan del texto bíblico donde el Señor Jesús, bueno, el Espíritu Santo, cuando motivó a organizar la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenía características bastante interesantes. Muchos dicen, pastor, pero ¿cuál es la iglesia modelo? Vamos a ir a buscar una iglesia evangélica por aquí, las iglesias bautistas que crecen tanto, la de Paul Yong-gi Cho en Corea. No, la iglesia que creció mucho es la que está en la Biblia. Hechos 2:46 al 47. Y anoten, líderes que están presentes, 6 elementos de una iglesia de influencia. Todos los días se reunían en el templo. ¿Cuántas veces? Todos los días. Entendemos que el templo era un punto de encuentro hasta que después se desató la persecución judía y ellos tuvieron que salir de Jerusalén. Pero notes el principio, en el templo y en las casas, partiendo el pan y comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alababan a Dios, eran estimados por todos. ¿Y qué venía como resultado de eso? Aquí viene lo interesante. Cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que él iba llamando a la salvación. Hechos 2:46 a 47. ¿Qué elementos estamos viendo misionológicos en esta declaración de Hechos? Vemos que la iglesia tenía comunión, había unión, había unidad, no se andaban peleando, no se andaban separando unos a otros. Y acá quiero ser bien claro, hermanos, el evangelismo urbano, la misión urbana y el evangelismo en todo aspecto es relacional. Si una iglesia no tiene relaciones saludables, una iglesia no es atractiva para la comunidad. Se me pasó acá. Si una iglesia no tiene relaciones saludables, no es atractiva para la comunidad. Si en la iglesia estamos discutiendo por todo, si en la iglesia estamos teniendo protocolos de acceso. Hace poco escribió un pastor y me decía, pastor, aquí cerca de una iglesia, a mi iglesia, una iglesia, la junta votó un protocolo de entrada y lo puso afuera del templo. Dijo, acá no se permiten personas con ropa ceñida, con pantallas, con aretes, con alhajas. Por favor, no apague su celular por completo. Y yo le dije, con todo el respeto, amigo, esa iglesia está loca. Esa iglesia no quiere crecer. ¿Cómo vas a poner un protocolo de acceso a un lugar que es público? Las iglesias son sectores, lugares públicos. Entonces, yo te creo que ese criterio lo manejen los adventistas, no hay problema. Pero tú no puedes poner ese código de acceso, me reservo el derecho de admisión afuera, en un lugar donde queremos ganar almas para Cristo. Bueno, le dije al colega, yo veo a esa iglesia que tiene su fecha de fallecimiento declarada. Así de simple. Y con esto no estoy avalando, reitero para que no se malinterprete. Ah, que los adventistas pueden ir como quieran, hacer lo que quieran. No, estoy hablando de la gente de afuera, las personas de afuera, la gente que viene por primera vez. Pastor Mendoza, tú no podrías decirle a una muchacha que viene porque está pintada y decirle no puedes entrar cuando es una muchacha que viene a visitar tu iglesia. Eso, ¿en qué cabeza hay? Si estuvieras en esta zona del mundo, en territorio estadounidense, esa persona va al Tribunal Federal y te demanda por discriminación. O sea, no se puede hacer eso, exceptuando pues alguien que quiera entrar desnudo, se entiende, ahí hay una falta a la moral, está claro. Pero estoy hablando de elementos periféricos, ¿me entiende? Comunión, tienen que haber relaciones saludables, tienen que haber relaciones saludables. Un día entré a una iglesia que me dijeron, era la época de COVID, ahí está el libro, anótese. Imagínate, parecía que estaba yo en una fila de una agencia de gobierno. Anótese, porque era un tema de protocolo de COVID. Me anoté y entré, ni me dijo hola, saludo, buen día, ¿cómo está? ¿De dónde es usted? Con ese tipo de iglesias, ¿queremos ganar a las ciudades? No olvídense, hermanos. Esas iglesias no tienen relaciones saludables, no hay comunión.
¿ok? Así que por favor, yo les voy a hablar a la sudamericana, clarito y sin anestesia. No sé si les incomoda, pero le hablo así acá a los alumnos también. Y esto ya lo hemos vivido por años con mi esposa y lo hemos hablado muchas veces y esto es terrible. El evangelismo, grábeselo por favor, olvídese de todo de este webinar, pero grábese en su cabeza. La misión urbana, el evangelismo urbana es relacional. Amén. Y como dice nuestro querido amigo y paisano, el pastor Bullón, que ustedes aman mucho también, él dice, la gente no quiere cambiar de religión naturalmente. No van donde Jaime Silva, Jaime, cámbiame de religión, por favor. No. La gente normalmente no quiere cambiar de religión. Hay alguno que otro por ahí inquieto, quiere saber otra cosa. Pero sí la gente quiere tener amigos. Amén. El homosexual quiere tener amigos. La muchacha LGTB quiere tener amigos. El chico que está tatuado quiere tener amigos porque está en soledad, está viviendo depresión. El muchacho que es adicto a la pornografía se siente culpable, se siente observado, sucio, quiere tener una comunidad que lo apoye. Pregunto, ¿dónde está la iglesia allí? Otro tema, otro punto. Una iglesia hace la semana de la familia. Ok, excelente, yo apoyo plenamente eso. Con mi esposa lo hemos hecho en muchos lugares. Y ponen un banner a un matrimonio con 3 niños abrazados y más encima son rubios cuando los latinos no somos rubios por naturaleza, pero bueno, lo ponemos en primera plana. Esa es la semana de la familia. Pasa una muchacha, madre soltera, con 2 turnos de trabajo. Ay, qué lindo. Me hubiera gustado tener una familia así. Seguro van a hablar de eso. No es para mí. No es para mí. Pasa un abuelito con su nieto porque la hija del abuelo, su hija se le murió de cáncer. Wow. Una semana de la familia, pero no es para mí. Hasta semióticamente, escuche bien, lo que la semiótica es el conjunto de elementos de comunicación que usamos todos los días. Tu ropa, tu vestimenta, tus gestos, tus palabras, todo eso son códigos comunicacionales. La semiótica de esa publicidad te está marcando un nicho. Esta semana no es para ti, es para que una mujer casada, un hombre casado, no es para ti. Pasa un divorciado, wow, esto no es para mí. ¿Me entiendes? La iglesia urbana, la iglesia que está en una ciudad, ¿está haciendo algún programa para atender gente divorciada? La gente que está en un sector urbano está atendiendo a la gente viuda, a las mujeres que han pasado por violencia. Entonces, elementos que la iglesia tenía en el mundo primitivo, en la iglesia primitiva, perdón. Había un clima saludable, había confraternización. Voy a decir algo con el respeto de cualquier estrategia que estén empleando en Panamá, pero esto lo voy a decir desde la experiencia. Y esto ya lo vivimos en Sudamérica y este fue el motivo de que en algunos momentos se fracasó el proyecto. Muchos decían, los grupos pequeños, si no ganan almas, no sirven. Así que no hay confraternización, directo al estudio bíblico. Quebró el proyecto. Porque vuelvo a repetir, la gente posmoderna de hoy, siglo XXI, colegas amados, hermanos queridos, luego de horas y años de investigación, lo puedo decir, está buscando relaciones saludables, no está buscando una religión. Y entonces, pastor, ¿en qué momento van a ser adventistas? Calma, take it easy, slow, calma. La gente va a aceptar al Señor cuando tenga que aceptarlo en un proceso relacional que toma tiempo. El asunto de la presura, de la prisa, nos está asfixiando al evangelismo. Por eso tenemos ganancia de almas y pérdidas, que ya acabo de mostrar con datos de la conferencia general. ¿Estamos claros, hermanos? Yo no estoy especulando teorías, yo empecé con datos fríos. Ahí está. La iglesia tenía una adoración relevante. Pero claro que sí, la iglesia tiene que tener una adoración. Uno de los 8 elementos para una iglesia de influencia urbana es que tenga un culto significativo. Hay tesis, paper de Schwartz, de Tim Keller y tantos estudios más que yo he leído. Todas apuntan a que la gente va por un culto relevante.
Entonces yo llego a una iglesia con una visita, se para un hermano, tiene un monólogo de escuela sabática de 1 hora. Nadie habló, solo escuchamos. Ella se sienta, él se sienta. Vienen cantos, vienen avisos. Otra vez nos ponemos de pie, vamos a orar, nos volvemos a sentar. Se me quedó un aviso, hermano. La hermana Juanita tiene su cumpleaños el martes. Esa visita, ¿qué le importa a la hermana Juanita que tenga su cumpleaños? No sé si me entienden, con todo el cariño del mundo. Ok, hermanos, ahora abrimos entonces la asamblea. Vamos a hablar hoy de esta situación, de qué color vamos a pintar las paredes. Ya mi visita se quiere ir corriendo. ¿En qué momento yo voy a escuchar algo? Ahora viene el servicio del culto, viene una liturgia larguísima. Nos paramos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos, nos paramos, nos sentamos. Ese es otro tema que lo podemos estudiar, hacer otro día con mi esposa. Mi esposa es músico, ella es profesora de Antilian Adventist University aquí en la cátedra de música para los chicos de teología. Ella hizo su tesis en liturgia y ella lo ha enseñado en muchos países junto conmigo, cómo es que nosotros podemos hacer más dinámica la liturgia. Algunos creen que la liturgia bajó junto con los 10 mandamientos y el piano de paso, y eso no es así. No hay error más grande que eso. La liturgia es dinámica, la liturgia es completamente inventiva, creativa. Por eso en Sudamérica nos rompimos la cabeza para hacer un himnario de 613 himnos, incorporando docenas nuevos, con sonidos un poquito más contemporáneos, porque la sociedad se transforma y la iglesia tiene que conectar a la sociedad. Si la iglesia dice, no, no vamos a conectar a la sociedad y vamos a mantener nuestro formato como siempre lo hemos hecho, pues siempre tendrás los resultados de siempre. Albert Einstein. Y tu fecha de muerte y de función eclesiástica ya está lista. En España, los jóvenes me decían, pastor, acá hay iglesias que ya se vendieron, se cerraron, iglesias bautistas que ahora son mezquitas, bares. Impresionante. Porque para allá vamos. Si no cambiamos, no los principios bíblicos son claros y establecidos y los tenemos que seguir conservando hasta que Cristo vuelva. Yo estoy hablando de las redes para pescar. La barca no cambia, las redes se transforman. Amén. Entonces, voy a avanzar rápido por factor al tiempo, porque yo me entusiasmo mucho y este seminario es yo lo hago en un coach para pastores en 4 días, mañana y tarde. Así es que lo hacemos en varios días esto, a full. Voy a estar yendo pronto para México. Ya he estado, capacitamos a las 5 uniones por Zoom, a todos los líderes y campos de las 5 uniones y las uniones. Pero ahora estoy yendo a México más adelante ellos están preocupadísimos. Ciudad de México también tiene estos desafíos como ustedes. Avanzo, hermanos. Ok, entendiéndose esto, si yo hago una encuesta, un estudio, ¿por qué no estamos alcanzando a las personas de las grandes ciudades? El doctor Jerry Krause, que fue mi anterior jefe, ahora es otro, acaban de cambiarlo, el director de Adventist Mission, él dice, nuestra iglesia históricamente ha crecido en pueblos y campos. Por favor, entiéndase bien y no quiero que se malinterprete y que digan, el pastor es clasista, no, no estoy hablando de eso. Pero pónganse a pensar en Panamá, ¿dónde crece más el adventismo? El adventismo crece en los lugares más sencillos, donde la gente es más vulnerable. Pero por favor, leamos el libro Evangelismo. En el libro El Evangelismo, Ellen White dedica varias páginas para decir qué debemos de hacer con las clases acomodadas, las clases altas. El Señor llegó a Pedro, pero también llegó a Nicodemo, también llegó a José de Arimatea, también ganó a un Pablo, que era un hombre de la alcurnia académica de su tiempo. Entonces, hermanos, hay dos conceptos que yo quiero que quede claro. Si usted va a convertir a su iglesia en una iglesia de influencia, entonces adquiera los hábitos de un centro de influencia. Y Ellen White decía que un centro de influencia tenía que estar enclavado en las ciudades para poder ganar a ese tipo de personas. Pastor, ¿dónde hay información de Ellen White sobre el trabajo en las grandes ciudades? Tomo 7, 8 y 9 de testimonios para la iglesia que yo me los tuve que leer de tapa a tapa y varias veces. ¿Ok? 3 tomos que yo les dejo.
Testimonios para la Iglesia, tomos 7, 8 y 9. El libro El Evangelismo, léanselo por completo. Ahí hay muchísima información con respecto a los centros de influencia. Ahora, los centros de influencia funcionan con un método. ¿Cuál es ese método, pastor? El método de Cristo. Ya se ha hablado mucho. En Perú hicimos una canción, una película, de todo. Pero yo quiero, por favor, que lo entendamos de una manera un poco diferente. Porque algunos, cuando han leído lo del método de Cristo, déjenme buscar esto un poquito rápido, porque esta es la base de los centros de influencia. Algunos lo han leído en la lengua como está traducido en el español, ¿no? Pues quiero darles una luz aquí un poquito adicional. No es algo nada nuevo ni herético. Es simplemente ir al idioma original que escribió Elena. ¿En qué idioma escribió Elena? En francés, ¿verdad? No, en inglés. Esta es la cita en español. Todos la conocemos. ¿Cuántos la conocen? Ministerio de Curación, página 102. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles el bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza, entonces le decía, sígueme. ¿Está claro? Ya lo han leído eso, ¿verdad? Quiero por favor que lo leas en inglés. Yo sé que la gente linda de Panamá habla inglés. Amén. Así es que voy a pedir que alguien lo lea en inglés. No se preocupen. ¿Qué dice ahí? The Savior mingled with people as one who desired their God. El Salvador mingled, no dice trataba con la gente. ¿Qué cosa? No dice trataba, dice mingle. Alguien que me diga qué es mingle. Mezclarse entre ellos. Se mezclaba. Pablo, Roxana, gracias chicos. Se mezclaba a los mismos amigos, Pablito y Roxana. Tratar y mezclarse, ¿es igual o es diferente? No, para nada es diferente. Estoy tomando mi juguito de papaya, mensaje de salud. Sí, 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 es diferente. Tratar y mezclarse es diferente. Exacto. Yo le pregunté a una académica de lengua española en Perú y le dije, doctora, ¿cuál es la diferencia? Me dice, pastor, es abismal, porque tratar es algo indirecto. Yo trato con Roxana, pero es algo indirecto. Yo trato con Pablo, pero ¿qué está tratando? Pero el texto es mingle. Y aquí hay un detalle, cuando hice la investigación del método para los centros de influencia, Ellen White utiliza mingle 52 veces para referirse a la misión. Y escuchen esto, hermanos. Atentos los pastores presentes. ¿Qué es mingle? ¿Cómo lo practico, pastor, en mi ministerio en un centro de influencia? Aquí lo pongo en inglés arriba para que digan, no, eso el pastor lo editó. No está editado, ahí está en el original. Me gusta leer el lenguaje en algunos casos en la lengua original. Un pastor debe mezclarse libremente con las personas para las que trabaja, para que al familiarizarse con ellas pueda saber cómo, atentos, cómo adaptar su enseñanza a sus necesidades. Cuando un ministro ha predicado un sermón, su trabajo no ha hecho más que empezar. Hay trabajo personal para él, relación, relación, relación. No vas a ganar almas solamente con un gran campaña, en un gran auditorio. Esos esfuerzos ayudan. Y yo no digo que no, que hay que apoyarlos y hay que seguir haciéndolos. Pero si no van sobre la base de un trabajo relacional, querido, eso no tiene mayor efecto. Nuevamente, y en lenguaje utiliza mingle. A pastor should mingle freely with the people. El pastor debe mezclarse con las personas. Otra cita, lecciones del Gran Maestro 368 en inglés. Eh, Roxanita, ¿quieres leerlo tú para yo descansar un poco mi voz? Por favor. Listo. The Savior had been censored by the Pharisees for mingling with publicans and sinners, but his interest in them was not lessened, nor did his effort for them cease. Gracias. Nuevamente, ¿qué palabra aparece? Mingling. Ahora en su forma verbal. El Salvador había sido censurado por los fariseos por mezclarse con publicanos y pecadores.
Y se asustó Jesús, dijo, ah, ya no lo voy a hacer, no, no, mi testimonio. ¿Qué dijo él? Pero su interés en ellos no disminuyó, ni cesaron sus esfuerzos por ellos. ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Verdad? O sea, la manera como él se mezcló fue extraordinaria. Eso es lo que necesitamos como iglesia. Y los centros de influencia, ¿qué hacen? Mezclarse con las personas. Voy a parar acá. Si hay preguntas y dudas, porque luego de esta base filosófica, yo tengo que abordar qué base más rápido, la base práctica, metodológica. ¿Cómo esto lo llevo a la práctica? Pastor Mendoza, vamos a hacer una pausita aquí y si hubiesen preguntas, comentarios al punto, breves, para que podamos participar todos, este es el momento. Yo creo que yo no tengo una pregunta, Excelente, pero sí pastor, como, gracias. Si alguien tiene preguntas, puede levantar la mano. Roxana creo que tenía ahí una. Adelante, ah, hermano. yo que no, creo Sí. que no tengo una pregunta por ahora, pero sí como un comentario, que es que a veces como que tenemos preconceptos de yo no me mezclo con este tipo de personas, o porque vemos personas, no sé, con una cierta apariencia física y decimos yo no, esas personas son, no sé, diferentes a mí. Entonces como que esa barrera que nos seteamos cada uno en nuestras mentes es como que pienso lo que a veces nos hace como no acercarnos a las personas, como que no terminar de dar el paso. Y ligado a eso como con pena puede ser, hay personas que las pena y otras personas que no, pero como que y quizás ni siquiera es pena, es como ese miedo al rechazo, de que tú, pero siento que algo que puede ayudar como a no tener miedo a ese rechazo es simplemente como que tu objetivo de acercarte a una persona es como que ser amigo de ellos, o sea, como que, oye, ¿cómo estás? ¿Quién eres? Yo soy fulana, tengo esto, hago esto, em, como otra vez, ¿sabes? Como cuando conoces a una persona sin ningún tipo de ser, oye, esta persona la voy a llevar a la iglesia, simplemente como que empiezas a hacer una relación de amistad con esa persona. Pienso yo que eso es bien difícil de desarrollar, pero que al final es como que lo que tenemos que aprender o terminar de desarrollar y aplicar. Correcto. Gracias, Roxana. Lo que has dicho tú es tremendo. Y eso es solo un día de capacitación cuando yo hablo de paradigmas. Ese es un seminario de unas horas. Porque el cambio de paradigma es una de las cosas que más nos cuesta a los seres humanos. Entonces, la iglesia nuestra y el mundo cristiano en general, porque la pérdida de miembros no está afectando solo a la iglesia adventista. Solo quiero hacer un alto ahí. Barna Group, en el documento Desconectados, que les voy a pedir que lo busquen y lo lean, es tremendo ese estudio, dice que este fenómeno de decrecimiento está afectando al mundo protestante. Y en gran medida en esa investigación se dice que es por la rigidez de modelos que no quieren adaptarse a los cambios. Entonces, esto nos pasa. Nosotros vamos con frecuencia a predicar a otros estados, en Estados Unidos, y vemos iglesias mermadísimas de niños y jóvenes. Ojo, no, no solamente anglosajonas, americanas, blancas. Estoy hablando del mundo hispano. Ya está entrando en ese problema. Y solo para que ustedes sepan la realidad que vivimos en estas zonas del mundo es que las nuevas generaciones, la segunda, tercera generación hispana, ya no habla español. ¿Se entiende? Ya hablan inglés y no solamente lo hablan, piensan en inglés y tienen la mentalidad americana. Esos niños y esos jóvenes no están yendo a las iglesias. Acá todo se termina al mediodía de sábado y los muchachos, sabe Dios dónde están. Estamos teniendo una pérdida aceleradísima de las nuevas generaciones porque ellos ya entraron a un proceso de secularización más rápido. Entonces, cuando una mente adulta dice, voy a hacer una adaptación para que el culto también sea integrativo y que las nuevas generaciones participen, nos cuesta. Y como dijo el mismo pastor GT en el Congreso Mundial del 2015, tomando las llaves de su vehículo, de su carro, dijo, pasemos las llaves a las nuevas generaciones. Es lo que nos cuesta ceder. No estoy hablando de
abrir las puertas y que se meta de todo en la iglesia. No estoy diciendo eso. Simplemente saber convivir con las nuevas generaciones y encontrar un balance, un equilibrio, donde se permita una coexistencia saludable y donde los grupos humanos que tiene una iglesia, niños, jóvenes, adolescentes, todos puedan ser satisfechos en sus necesidades e intereses. Esos preconceptos que dice Roxana, hay que vencerlos. Y si no los vencemos, así de claro es el tiempo. El tiempo es cruel, es canalla. Si tú no avanzas, no cambias rápido, el tiempo sigue pasando y cuando quieras hacerlo, probablemente el Titanic ya esté hundiéndose. Y esa es nuestra preocupación. Que no ocurra lo que está pasando ya en Europa. Templos que se venden, templos que se cierran, iglesias que se acabó todo. Estábamos en Virginia haciendo una serie de conferencias en una iglesia luterana. Los hermanos habían arrendado una iglesia luterana. Y yo fui un día a una reunión de los luteranos, estábamos una noche allí y habían poquitos. Y me acerqué a un líder y yo le pregunté, ¿cuántos son ustedes? Una iglesia como para 200 personas. Y los luteranos se reunían no más de 20 y la mayoría ancianos. El pastor dijo, los voy a atender hasta que el último muera y voy a cerrar el templo. Esa es la realidad en el mundo ahora cristiano. Ok, Pastor Mendoza, ¿quién sigue? Gracias, Pastor Espejo. Adelante, bienvenido. Sí, buenos días con todos. Eh, Quería hacer dos preguntas o dos acotaciones en base a lo que el pastor está presentando. Entonces, centro de influencia no es solamente una iglesia que se reúne los sábados con un formato diferente. El centro de influencia es una iglesia que aparte del formato diferente, contextualizado, tiene sobre todo espacios para brindar servicios a la comunidad en el área de salud, en el área de consejería, en el área de tratamientos. A eso podríamos llamarle un centro de influencia. Puede ser inclusive un restaurante u otro tipo de servicio que, usando el método de Cristo, atraiga a la comunidad. Y lo menciono esto porque hay la tendencia a manifestar que un centro de influencia es una iglesia con un formato diferente. Pero en realidad, en el concepto de Elena G. de White, un centro de influencia es una iglesia que brinda estos servicios específicos. No sé si estoy claro, Pastor Recuenco, con respecto a eso. Ok, gracias mi amigo, qué bueno saludarte, Pastor Cristian, te bendiga. Igual. Eh, Justamente esto vamos a entrar ahora en la metodología, cómo lo aplicamos esto, pero ya que el pastor lo menciona, son dos vertientes. Nosotros tenemos iglesias constituidas con edificios, con salas, que las podemos convertir en un centro de influencia o una iglesia inserta en la comunidad, con acciones de influencia. Y un centro de influencia institucional es un edificio que se construye con el objetivo de ser una institución, un organismo que brinde servicios a la comunidad. Y normalmente ese edificio o institución no se convierte en una iglesia, sino que sigue siendo un agente ganador e influenciador de la comunidad para que esa gente que llegue ahí la deriven a una iglesia. Eventualmente en el mismo edificio puede haber una sala arriba que sea las reuniones, indistintamente. Esa es la experiencia de un restaurante que se llama Infusion Hope, que se fundó en Chile y que tiene como objetivo alcanzar a la gente a través de un café, de un restaurante, café llámese porque es el término socializado para hablar de infusiones, pero no sirven café como tal. Y la gente llega, se conecta, come, se sirve, es un ambiente agradable en una zona de clase media, media alta, donde yo fui pastor en ese sector de Temuco, al sur de Chile y que finalmente han logrado alcanzar a tantas personas y han logrado tener tanta influencia que finalmente ese restaurante, ojo, es una institución de influencia, no es una iglesia, es un restaurante
terminó siendo un centro es un centro de influencia, pero la gente que empezó a llegar la fueron derivando a las iglesias que están en esa zona que tiene un alcance de clase media o media alta, y una que está un poquito más hacia el norte, donde trabajamos también con mi esposa. Pero fue de tanto éxito, ¿por qué? Porque esa institución de influencia que se fundó por el campo, que adoptó este proyecto justo en la época en que estábamos nosotros avanzando con los centros de influencia en Chile, en Santiago, leyeron lo que dice el espíritu de profecía. Un centro de influencia institucional tiene que ser autosustentable. Si no es autosustentable, va a morir. Ellos son autosustentables porque son un restaurante, venden, ofrecen productos. La gente acomodada, escuche bien, hermano, no va a un lugar donde necesariamente todo es gratis, porque ellos, al ser tan especiales, dicen, yo no voy a un lugar gratis, no soy pobre, no soy vulnerable. Ellos quieren mantener su exclusividad, su exquisitez de ser clase acomodada. Así que van a ir a un lugar donde no me cobren y pago por un buen servicio. Ese es el concepto. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué hizo esta institución, Infusion Hope, en Santiago, en Chile, perdón? Se logró alcanzar a un público que no se estaba alcanzando. Entonces, una iglesia de influencia es una cosa, un centro de influencia institucional es otra cosa. Gracias, Pastor Sí, Espejo. y agrego, en la ciudad de Talca, en Chile, conocí el Centro de Influencia Espacio Nuevo Tiempo. Espacio Nuevo Tiempo. Alquilaron un segundo piso en una plaza y allí realizan diferentes servicios a la comunidad, cursos de cocina, cursos de diferentes cosas, y después la gente es derivada. Entonces son dos conceptos diferentes, pastor. Iglesia de influencia, como está haciendo Buenavista, y centro de influencia, Ujú. que es lo que ya mencionamos. Ahora, la segunda pregunta allí mismo, pastor, mencionaste el asunto de la vestimenta, el asunto de que ninguna iglesia se reserva el derecho, no se puede reservar el derecho de admisión, porque tiene que ser una aproximación amigable. Ujú. En cuanto a la vestimenta, de una iglesia de influencia, ya estamos claros que Bellavista es una iglesia de influencia. Eh, Mencionaste y quiero que aclares esto, porque existe una línea delgada entre, bueno, somos una iglesia de influencia y podemos ir vestidos como, pues, como quisiéramos, hablo de los miembros, o es una iglesia de influencia y acepta a los no miembros que vengan o que asistan como vienen. Ujú. Entonces, quiero entender eso, ¿no? Si soy una iglesia de influencia, yo miembro de iglesia, ¿cómo puedo ir vestido? Y cuál debiera ser la recomendación a ese aspecto. Correcto. Gracias, Pastor. Ese es un tema que lo hemos abordado muchas veces y nos preocupa los desbalances. Yo les recomiendo, no lo tengo por acá, pero uno de mis autores preferidos en misionología es Timothy Keller. Ya bajó al descanso el año pasado, tristemente. Él no es adventista, no lo fue, pero es la iglesia que más crece en Manhattan, Nueva York. Si está creciendo en Manhattan, y los que conocen Nueva York saben de qué lugar estoy hablando, es porque ese hombre mantuvo un equilibrio extraordinario. Él habla de la doble contextualización. Escuchen esta definición que es importante. ¿Qué es la doble contextualización? Es lo que vivió Pablo. ¿Pablo qué hacía? Pablo se contextualizaba con el judío, Pablo se contextualizaba con el griego, etcétera. El gran problema de iglesias diferenciadas, como le llamábamos en Sudamérica, y que planteamos cuatro en el tiempo que yo fui coordinador de Adventist Mission, plantamos cuatro, fue mantener el equilibrio adecuado. Los que ministran, escuche bien esto, los que lideran un proyecto de una iglesia diferenciada, tienen que mantener un balance. ¿A qué me refiero con un balance? No necesariamente yo voy a alcanzar a la gente que viene con shorts, no sé si allá se llama igual, pantalones cortos, usando yo pantalones cortos, pero podría utilizar un pantalón casual
una camisa casual, no usar corbata necesariamente porque quiero horizontalidad con las personas. Y la corbata, el traje, está comprobado, y esto se lo puede decir cualquier comunicador, segmenta un nicho inmediatamente, visualmente hablando. Es un ejecutivo hablándome cuando yo veo a alguien con traje. Pero, por ejemplo, como estoy vestido yo en este momento, con una camisa, un pantalón casual, eso ya me da un acercamiento a esas personas porque no estoy uniformizándome. Sin embargo, hemos estado preocupados por algunos proyectos de iglesias diferenciadas que de repente llegan a un punto en donde extremizan sus modas. En su deseo de identificarse plenamente con la comunidad que les rodea, terminan siendo idénticos a la comunidad que les rodea. Y eso no nos permite generar un punto de inflexión y de cambio. Voy a poner un ejemplo, espero que nadie ofenda. Pero en una iglesia X diferenciada, una iglesia de este tipo, yo encontré a los jóvenes que estaban dirigiendo los cantos con blue jeans, con pantalones vaqueros, totalmente rotos. Yo sé que es una moda, pero a la muchacha se le veía gran parte del muslo. Usted me entiende, varón. Y entonces cantaba, se movía, alababa a Dios. Yo no tengo problema, yo soy músico, yo no tengo problema en usar cualquier instrumento de música. El instrumento no es el problema, es quien lo ejecuta. Pero ya esa indumentaria de esos muchachos que salieron adelante con blue jeans rotos, me decía, wow, este es el líder al que yo voy a imitar si yo fuera una visita. Entonces aquí hay un elemento que se llama referentes. ¿Qué referentes estamos colocando en la iglesia? Esto es muy preocupante. ¿Saben por qué? Porque yo no me considero ni ortodoxo ni liberal. Yo trato de mantener un medio, un equilibrio. Pero lo que me está produciendo eso es que finalmente las personas empleen un referente equivocado, porque esa misma muchacha o esos mismos jóvenes van a ir al quinceañero de su prima o a la boda de su esposo, de su prima o primo de otra forma. Entonces, número uno. Número dos, hay iglesias. Ahora me voy a poner en mi papel de músico y mi esposa está aquí cerca que es músico también. Que todo su repertorio es Hillsong, Avalon. Y está bien, yo no tengo problemas en escoger alguna otra cosa por allí. Yo soy músico, yo toco Michael Smith con mi esposa y mucha de esa música. Michael Smith está hasta en el himnario adventista y otros cantos más. Pero nos está preocupando que toda la teología musical derive solo de grupos de este tipo. Cuando nosotros tenemos un repertorio amplísimo, y no me refiero, ojo, solamente al himnario. Sudamérica ha producido cantidad de música contemporánea bellísima. ¿Por qué no usarla? También, sin dejar lo otro. Pero algunas iglesias se han monotemizado a tal punto que solamente ejecutan ese tipo de música. Y reitero, no es que estén en desacuerdo, pero tampoco están generando una alternativa más amplia. Todos estos elementos vienen a raíz, queridos, del movimiento carismático de plantación de iglesias que está siendo sostenido muy fuerte por iglesias independientes en los Estados Unidos o conocidas como las no denomination. En mi investigación sobre crecimiento de iglesia, yo visité varias iglesias no denomination. Una de ellas fue la iglesia de Lakewood, que es la que tuvo el atentado terrorista hace poco. Ese tipo de iglesias, no denomination, que no tiene ninguna afiliación religiosa con alguna denominación formal, generan atracción, atraen gente, pero definitivamente tienen una denominación, porque tú vas a terminar diezmando, ofrendando. Pero ese movimiento es atractivo, le genera a la gente una propuesta diferente. Mantengamos los balances. Mi respeto para todos, pero mantengamos los balances, los equilibrios. Pablo dice, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y Pablo fue un plantador de iglesias. Así que si yo digo, voy a plantar una iglesia, pues que tu vida, acuérdate que el evangelismo relacional sea lo suficientemente un referente para que las personas también vean modelos de vida. La gente será discipulada por testimonio. Y no lleguemos tampoco al extremo, voy al otro lado,
de decir, no, la gente con blue jeans rotos no va a entrar, porque yo entiendo que la gente va a venir como viene, como el hijo pródigo, y los vamos a amar y los vamos a abrazar como vengan. Escuche bien, como vengan. A menos que una muchacha venga desnuda, bueno, habrá que llevarla a un lugar para vestirla antes, ¿no? Ese ya es un extremo. Pero la gente que viene con tatuaje, la gente que viene homosexual, con su pareja LGTB, nosotros lo tuvimos en Chile. Los recibíamos con el mismo afecto que todos. Pero los referentes que veían ellos ministrándoles eran referentes. Y en eso hay que tener cuidado, líderes. Ok, avanzamos. Gracias, pastor. Adelante, hermana Saray. Mi pregunta va orientada con el tema de, usted habló de una iglesia protocolar, eh, habló también de las adecuaciones del lugar, eh, como puntos muy específicos en donde creo que hay que prestar atención. ¿Y qué hacemos y cómo podemos manejar el tema cuando el liderazgo de una iglesia no lo ve como algo importante para poder ser esa iglesia amigable donde todas aquellas personas que quieran venir al llegar al lugar se sientan cómodos? Te entiendo, Saray, gracias. Con esos líderes, con esa iglesia, lo que se tiene que trabajar, hermanos, es sus paradigmas, porque esto parte de los paradigmas. Y yo sé que es un camino un poquito extenuante y largo, porque querida Saray, ¿qué haces tú con un hermano que tiene 50 años de adventista? Él ya tiene 65 años. Ha hecho todo de la misma forma desde que tenía 15 años de edad. Él considera que es la verdad única y absoluta y que todo se tiene que hacer como él cree que hay que hacerlo. Eso se conoce como paradigmas rígidos. Y los paradigmas rígidos forman personas rígidas y las personas rígidas forman métodos rígidos. Que ese es uno de los grandes problemas por lo cual estamos perdiendo gente, derechamente. Y esto lo dice el director de estadística de la Conferencia General cuando se hizo un análisis porque se están yendo jóvenes. Apareció ese elemento. Entonces, es un trabajo que requiere paciencia, capacitación y entrenamiento. Y yo les voy a decir con mucho respeto, hermanos queridos, y mucho cariño, pero hay personas, hay hermanas y hermanos que en su deseo de agradar a Dios se basan en su ignorancia intelectual y cultural, tratando de suplirla solo con el tema espiritual. Voy a aclararlo de la siguiente manera. Un hermano X habla de música y dice tajantemente, esto hay que hacer, esto así, estos instrumentos sí, estos no, estos sonidos sí, estos sonidos no. Los jóvenes preguntan, hermano, ¿por qué no? No, ¿por qué no? Porque el hermano fulano de tal lo dijo en YouTube. Hermanos queridos, pastores presentes, no podemos darnos el lujo de responder así. La iglesia adventista es una iglesia que está basada en el raciocinio, en el conocimiento, en el juicio personal, en el criterio. Ellen White dice, no sean reproductores de pensamientos de otros. Por lo tanto, muchos hermanos ejercen un tipo de liderazgo vertical bajo paradigmas que no tienen sustento, que no son juiciosos, que no hay conocimiento en ello y no hay sabiduría ni inteligencia. ¿Qué hacer con ellos? Pues realfabetizarlos en la misión. Esto requiere realfabetización misional. Y si es en música, una realfabetización musical y lleven expertos en la materia. Porque el asunto es que esos hermanos quedaron con un concepto paradigmático de hace 40 años que alguien también fue enseñado de esa manera y se los enseñó a ellos. Por eso es que hay algo curioso en Norteamérica. Uno va a iglesias aquí donde hay jóvenes, los pocos que van quedando, pero la estructura de liderazgo o la forma de ser iglesia es como lo que ellos tenían en sus países de origen latinos hace 30 años, pero viviendo en Estados Unidos. Entonces, no mezcla, no conecta, porque está frente a una generación que ya no le es significativo eso. O no le es significativo un joven si un hermano le dice, ponte corbata, porque eso es reverencia. La corbata no necesariamente es reverencia, no es sinónimo de reverencia.
Entonces esos códigos pues empiezan a tener choques. Es como Apple y Android, ¿no? No es compatible. Y ahí es donde tenemos que trabajar el balance a través de entrenamiento, capacitación, dicción, alfabetización misional a la iglesia de Dios, que siento que nos hemos polarizado de un extremo muy liberal, de un extremo muy ortodoxo, y lo que dice la hermana White en Servicio Cristiano. Hay por un lado frío formalismo y hay por otro lado fanatismo, dice Ellen White. El diablo ha introducido esas dos cosas. Muy bien, avanzamos. Gracias, Pastor. Pastor, tengo 4 manos arriba. No sé si las dejamos para después o las contestamos ahorita. Una más, si se pudiera, para Ok, entonces. ok, Junior, adelante. Buenos días, pastor. Mi Buenos días. pregunta es rapidita. Yo no sé si usted lo va a hablar más adelante, pero usted habló de que las instalaciones se tienen que usar todos los días. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿De dónde provienen los ingresos para poder sustentarla? O sea, usted va a hablar más adelante de que pueden existir estos dos ejemplos o estos dos tipos de iglesia de centro de influencia. Usted va a decir, mira, este es un tipo de centro de influencia que ustedes pueden aplicar que es no sustentable y este es otro tipo de centro de influencia que es sustentable. Usted no va a decir, mira, estos son los dos caminos a tomar. Claro. Sí, solo aclarar, Junior, no dije que tienen que abrirse todos los días. Dije que en el texto bíblico de Hechos mencionaba que se reunían todos los días, es decir, que había una maximización de las reuniones, ¿no? No necesariamente hay que hacerlo todos los días, o es una ley de Medo-Persia, pero que era un elemento que aparece en Hechos de los Apóstoles como que era una iglesia activa, era una iglesia que estaba dinámica. Y por eso les comparé y les dije, ¿cuántas veces a la semana abrimos nuestros templos? Y ojo, y no les hice la segunda pregunta, ¿y para quién abrimos nuestros templos? Ahí está lo más triste todavía, porque los templos se abren mayoritariamente para reunir a los que piensan igual que nosotros, comen lo mismo que nosotros, se visten igual que nosotros, etcétera, etcétera. Entonces, yo voy a hablar ahora de cómo llevar esto a la práctica y ahí voy a trabajar este asunto que tú dices, Junior. Yo quisiera antes contarles breve una anécdota. El doctor Bauer fue uno de nuestros profesores de maestría y recuerdo, el doctor Bauer es un erudito en misionología de Andrews University. Y él recuerdo muy bien cuando él nos dijo, ah, busquen en sus celulares cuántos contactos no adventistas tienen. Y claro, éramos un grupo de pastores haciendo la maestría y nos quedamos impresionados porque cuántos contactos no adventistas y eran re pocos. Entonces él dijo, empiecen por ahí a mezclarse con la gente. Los adventistas tenemos un tema. Siempre estamos rodeados o nos gusta estar con gente que piensa igual que nosotros, come lo mismo que nosotros, se viste igual que nosotros. ¿En qué momento vamos a toda nación, tribu, lengua y pueblo? ¿En qué momento nos acercamos a la gente diferente y distinta? Ah, voy a rápidamente avanzar con esto para que veamos ahora la parte metodológica, de modo tal de que no tardemos más con este asunto. Y por eso les dije que iba a ser más temprano hoy para aprovechar bien este tiempo. Un principio para la aplicación de métodos. Los métodos no son principios, pero los métodos están inspirados en principios. ¿Ok? Los métodos no son principios en sí mismos, pero sí están inspirados en principios. ¿Los métodos son cambiantes y dinámicos? Sí, ya lo vamos a ver. ¿Qué dice Ellen White? Cristo no siguió un solo método. De diversas maneras trató de captar la atención de las multitudes y entonces les proclamó las verdades del Evangelio. Por lo tanto, los principios y nuestras creencias son estables como el ancla, pero nuestras prácticas y métodos inspirados por esos principios y creencias son dinámicos. ¿Por qué? Porque tienen que adaptarse a la transformación de una sociedad. ¿Ok? Tienen que adaptarse. Por lo tanto, en un centro de influencia institucional, ¿qué es un centro de influencia institucional? Es un edificio que solamente se encarga de dar servicios, de dar cursos, de dar talleres a la comunidad. No necesariamente se va a convertir en una iglesia. Está permanentemente siendo un método de acercamiento a la comunidad de forma amigable. Eso es lo que les voy a mostrar ahora. ¿Cómo eso, pastor, lo incorporo en mi iglesia?
solamente hay que hacerle algunas adaptaciones. Pero esta institución de influencia que plantamos en Santiago de Chile, la mayoría estaban adosadas a la iglesia. Es decir, eran salas o espacios que tenía la misma iglesia. Entonces, subdividimos en dos partes nuestros servicios. Vamos a decir, los servicios como tal que tenían un objetivo, captar. ¿Qué dice el lenguaje anteriormente? Tenemos que captar la atención de la gente. Antes de que tú la disipules, tienes que tener a las personas. Y luego teníamos lo que eran los cursos y talleres, que ya era un proceso más de discipulado y retención de esa gente captada. Y acá yo puse algunos ejemplos que hacíamos. Por ejemplo, teníamos masoterapia, había control de presión arterial, índice de estrés, masa muscular, glicemia. En un centro de influencia agregamos un espacio donde la gente podía entrar, los oficinistas que vivían por ahí cerca y se sentaban para poder tomar un jugo, una infusión, se conectaban a Wi-Fi completamente gratis, tenían una pequeña biblioteca. Entonces, ellos estaban en un espacio público amigable. Había un servicio de comedor que queríamos también instalar. No nos alcanzó el tiempo, pero la idea era tener varios microondas, microwave, y entonces la gente de las oficinas de alrededor llegaba y calentaba su comida y podía tener un espacio que era totalmente gratuito o con una donación voluntaria. Esto era a través de procesos de servicios. Ojo, con esto se generaba un cierto recurso económico que podía ir sustentando el centro, pero mayormente el ingreso llegaba por los cursos y talleres. Teníamos cursos de salud, teníamos cursos de arte, teníamos cursos de culinaria, teníamos cursos de deporte, teníamos programas de índole social como conversatorios, video group, club de la salud, etc. Y en esta segunda columna sí había un pago, ¿ok? Había un pago. Para eso, por eso vuelvo a reiterar, esta es una institución de influencia. Si tú lo haces en tu iglesia cobrando, tendrías que ver muy delicadamente el asunto legal, porque nuestras iglesias, hasta donde yo sé, en todo el mundo, somos centros sin fines de lucro. Entonces, legalmente tú tendrías alguna complicación allí. Por eso reitero, esto era para los centros que eran edificios dedicados para eso y que le sacábamos un giro de lugares culturales o organizaciones culturales, etcétera. ¿Ok? Ahora, ¿cómo esto yo lo adapto a la iglesia? Pues yo lo puedo adaptar haciendo lo mismo, pero tendría que ser con donaciones voluntarias. Porque bajo esta figura, los centros institucionales de influencia podían sustentarse, aparte de las partidas de apoyo de los campos y algún recurso que por ahí llegaba. ¿Qué pasa cuando... y algo adicional, este mismo centro podía ser un restaurante también. Y en el restaurante se daban estas mismas clases o cursos y al mismo tiempo pues había dispensación de comida diariamente como era Infusion Hope. Voy a mostrarles un video para que quede un poquito más claro este asunto y justamente de este centro de influencia en Chile, para que ustedes vean que en este caso de un centro de influencia institucional era totalmente autosustentable. Esto que les voy a mostrar es Infusion Hope, así es que déjenme ver cómo lo hago acá. Y denme un segundo. Ujú. Ok, denme un segundo que ya lo tengo acá. Ok, allá va. Atentos con esto. Centro de influencia institucional bajo la figura de un restaurante como Ellen White lo había planteado en Testimonio para la Iglesia. Infusion Hope viene a responder a este sueño de Dios para las ciudades, especialmente para las ciudades grandes, como métodos o modelos evangelísticos urbanos. Cómo llegar a la zona urbana sin marcar ningún prejuicio. En el entorno en que estamos nosotros, existen muchas personas que trabajan vendiendo productos saludables, pero de manera informal. Entonces nosotros quisimos plantear el desafío de poner un restaurante de comida vegetariana en un lugar privilegiado de la ciudad de Temuco,
un lugar bien céntrico, donde hay mucho comercio, donde hay muchas universidades, donde hay muchas instituciones de salud, y apostamos a que Dios nos acompañaría en que este proyecto fuera bien recibido. Nosotros creemos que la cafetería o el restaurante vegetariano es el lugar donde nos relacionamos con la gente, donde la gente entra sin ningún prejuicio. No le interesa necesariamente a la gente saber nuestra filosofía en el momento de entrar, pero aquí se encuentra con la filosofía que está basada en los 8 remedios naturales. Tenemos un centro de talleres en donde hacemos distintos tipos de talleres relacionados con la cocina saludable, con el estilo de vida. Y además, en ese mismo lugar tenemos iglesia. El día sábado, una iglesia con un modelo evangelístico urbano, bien asequible, una iglesia bien receptiva para la gente que ya llegó, por ejemplo, a la cafetería, va a los talleres y posteriormente podría ir a la iglesia si es que se siente animada o con el deseo de conocer un poco más de nuestra filosofía. A mí me ha cambiado completamente. Yo vi como todas las opciones saludables y opción a la carne. Yo ya no como carne hace 2 meses y me ha hecho súper. Onda, he cambiado totalmente mi alimentación y fue gracias a esto, o si no, no lo habría hecho. Realmente me ha servido mucho porque me ha ayudado mucho como para potenciarme más en las cosas que me gustan, que es cocinar. Y a su vez también para tener una vida más saludable o ver como otra alternativa más saludable también, no solo para mí, sino que para mi familia. Me ha servido mucho esta clase porque yo soy diabética. Entonces me han enseñado mucho a comer mejor, a tener una vida más sana. A mí me ha cambiado la vida porque antes comíamos de todo en la casa, no solamente me ha cambiado a mí, sino a mi familia. De hecho, mi hija ya no come carne, quiere comer más verdura, más sano. Las clases maravillosas. Sí, me ha cambiado mucho, mucho, mucho. Cada mes entran cerca de 1.500 personas a este lugar a comer, a comprar algún producto. Y aunque no somos abiertamente religiosos, diríamos que somos moderadamente religiosos. Porque hay muchas cosas o elementos que tiene este lugar que pueden llevar a una persona a conocer un poco más del mensaje de Dios. Por lo tanto, desde esa perspectiva podemos tener una comunicación con las personas que quizás de otra forma no la tendríamos. Yo creo con mucha sinceridad que hasta aquí Dios nos ha bendecido. En términos no solamente comerciales, porque eso es una parte para sustentar esto, sino que también nos ha bendecido en el contacto y en la relación con las personas. Ok. Ustedes pudieron ver una institución de influencia, ¿ok? Y alabamos a Dios porque ahora están por levantar el segundo Infusion Hope. Me parece que ya lo hicieron, por el nivel de alcance que tuvieron. O sea, si ustedes se dan cuenta, este asunto funciona con la ayuda de Dios. Pero este proyecto se levantó haciendo al pie de la letra de lo que dice el Espíritu Profecía. Hagan lugares que se dispense alimentos saludables, de acuerdo a nuestra filosofía de mensaje de salud, una sala de charlas. Bueno, en este caso no había una sala de tratamientos, pero se puede hacer tratamientos naturales y un lugar de reunión que eventualmente la gente podría empezar a llegar, tipo grupos de apoyo, grupos pequeños
que eventualmente se podría convertir inclusive en una iglesia especial para ese tipo de personas. Entonces, ¿cómo se sustentaba este centro de influencia de Infusion Hope? Con el comercio de lo que ellos hacen. Por eso era autosustentable. ¿Cómo yo hago, pastor, que mi iglesia tenga ese tipo de actividades? Bueno, a través de programas que sean basados en personas voluntarias. Entonces, para eso tú vas a necesitar empezar a desarrollar un organigrama de trabajo. Y yo les voy a mostrar, por ejemplo, un par de ejemplos de otro centro de influencia en Chile que lo levantamos con mi esposa en una de las zonas más exclusivas de Santiago de Chile, que se llama Vitacura. Los que conocen Chile saben a qué lugar me refiero. Es un lugar que clase sociodemográfica se conoce como ABC1, de altos ingresos, de gente bien acomodada. Este se convirtió en una iglesia, pero nunca dejaron de ser un centro de influencia. Ese es un detalle interesante. Empezaron como centro de influencia, terminaron siendo una iglesia, pero nunca dejaron de ser centro de influencia. Es algo curioso. O sea, para ellos es dúctil. Agarran, transforman su sala y la convierten como esto que están viendo, en una sala de arte culinario saludable, etcétera. Y los sábados se reúnen como si fuese una comunidad de creyentes, adventistas, guardadores del sábado, cantan, alaban a Dios, etcétera, pero siguen manteniendo sus actividades de centro de influencia. A esto le llamamos nosotros la otra red de Life Hop Center Vitacura. Entonces, ¿se puede hacer eso? Sí, pastor. Pero para eso tenemos que pensar de que los líderes tienen que tener un concepto, un paradigma misional de que la iglesia es un edificio que tiene que ser dúctil, que tiene que ser un espacio donde se puede emplear para todo tipo de actividades que sean de beneficio y servicio a la comunidad. Y sin ir muy lejos, un poco tiempo después empezamos a ver que otros hacían algo similar, ¿no? El pastor Mark Finley empezó a levantar este proyecto que se llamó Living Hope Seventh Day Adventist, una iglesia comunitaria que tenía una gran cantidad de programas hacia la comunidad. O sea, esto no es algo que se inventó en Sudamérica, esto empezó a propagarse en el mundo entero y entiendo que hoy ya esta iglesia trabaja en con ese concepto filosófico de que sea un centro hacia la comunidad con una gran cantidad de actividades y servicios. ¿Cómo se sustenta eso? Algo que Junior decía, pues en el caso de las iglesias se tiene que sustentar con ayuda de recursos voluntarios, con hermanos voluntarios, etcétera. Y para eso yo necesito empezar un programa de implementación. Me encantó el plan, pastor. ¿Cómo empiezo? Por favor, aquí les muestro rápidamente la parte metodológica. La implementación tiene que ser clave en este proceso y tiene pasos. El primer paso, estudien la comunidad que quieren alcanzar. Hagan un estudio sociodemográfico. Para eso acudan a encuestas, a estudios sociales, censos que hayan hecho en su comunidad. ¿Por qué? Porque necesitamos saber a qué población vamos a alcanzar, quiénes son ellos, cuáles son sus grupos etarios, cuáles son sus niveles de estudio, su estrato socioeconómico, qué comercios hay alrededor, qué intereses culturales, sociales, religiosos tiene la gente que vive alrededor de la iglesia o del centro de influencia que queremos plantar. Y ya ahí coloco cómo obtener esa información, pues servicios en línea, datos municipales, encuestas, ferias de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta parte es clave, porque esto te va a ayudar a definir qué tipo de centro de influencia o iglesias con actividades de influencia tú vas a desarrollar. Si no haces este estudio, tú no vas a ir con un objetivo claro. Vas a estar tratando de tapar el arco y no sabes por dónde viene la pelota. Entonces tienes que tener un estudio sociodemográfico, ¿ok? Número 2, tienes que contar con recursos. Yo sé que uno no nos entusiasma en este tipo de cosas. Wow, qué lindo, pero hay que ser realistas. ¿Con quiénes contamos? Haz un catastro, un censo de hermanos voluntarios. Luego de dar un entrenamiento como este, lo que yo hago en las iglesias, dejo que el pastor ahora le diga a la iglesia, hermanos, ¿qué les parece? El otro sábado hagamos una asamblea y hagamos un catastro. ¿Cuántos van a orar esta semana y quisieran participar en este proyecto? Los hermanos oran en la semana, ven sus agendas y luego le escriben al pastor. El hermano Juan Pérez dice, yo, pastor, puedo los lunes y los jueves de 4 a 6 de la tarde. Yo soy masoterapeuta y ofrezco mi servicio. Gloria a Dios, anotado. La hermanita Teresa dice, soy psicóloga, pastor, me puedo dedicar los miércoles por la tarde. Perfecto, ya está lista. Y va generando tu equipo profesional con los cuales vas a trabajar. ¿Ok? Luego, ¿con qué cuentas?
porque esa gente tiene que tener un espacio físico. Y para eso, si vas a hacer un centro de influencia como un edificio, alquilar un local, alquilar una oficina, pues tienes que ver todos esos elementos. Si vas a hacer que tu iglesia tenga esas acciones de influencia o derechamente convertirla en un centro de influencia en la semana, pues entonces tienes que adaptar y acondicionar. Necesitamos un presupuesto operativo, necesitamos cuánto esto nos va a salir, las salas o los salones donde se van a reunir las personas, sillas, cocinas, utensilios, equipamiento de multimedia, mobiliario, libros, publicidad, etcétera, etcétera. Necesitamos esos recursos y todo eso lo tienes que ir diseñando poco a poco, de modo tal que tenga un lanzamiento ese programa, ¿ok? Un lanzamiento. Ah, voy a parar acá. Esto le va a permitir al pastor y a los líderes identificar cómo alcanzar a las personas de la mejor manera. ¿Cómo hicimos nosotros en Life Hub Center en Chile para que esto funcionara bien? Lo hicimos a través de propaganda geolocalizada, a través de Facebook o otras aplicaciones de Internet, bien digo, de social media, pudimos alcanzar a la gente que vivía a los alrededores. Y miren, les voy a mostrar acá algunos ejemplos de los cursos y programas que hacíamos. Teníamos, por ejemplo, luego de hacer el estudio sociodemográfico y vimos que gente les gustaba estas áreas, pues entonces empezamos a ofrecerlas. Teníamos un circuit training, un CrossFit, teníamos programas de talleres de violín, había gente que quería aprender violín o guitarra, arte de hablar en público, taller de música, voz cantada, los 8 remedios naturales, aprender un segundo idioma. Y si tú te das cuenta, todas estas clases y estos programas cargaban la semana con actividades, pero antes yo ya tenía el equipo con el que yo iba a contar y los horarios. De modo tal que iglesias en Chile que empezaron a adoptar el plan de centro de influencia en su iglesia, al empezar a hacer esto, tuvieron una afluencia mayor los sábados de gente que llegaba al culto. En la semana eran conectados por sus intereses, los sábados eran conectados por sus necesidades espirituales. Miren qué interesante. Pastor, ¿se tuvo que modificar algo del culto? Sí, tuvimos que hacer un culto un poquito más amigable, un poquito más cercano, hacerlo más fluido, hacer que los cultos sean un poquito menos dogmatizados en algunas partes que son excesivamente largas. Si a eso tú le añades que quieres transmitirlo porque hay gente que va a seguir tus clases, tus programas vía online, entonces hay que entrar a otra área que es el evangelismo digital, que no nos va a dar el tiempo de hablar aquí, pero que es fundamental tenerlo en cuenta al momento de lanzar un programa como este. Con la gente teníamos salidas, hacíamos trekking. Todas las fotos que están viendo son personas no adventistas que salían, miren la cantidad de jóvenes, eso es lo más lindo de todo, porque esto atraía a los jóvenes. Salíamos, hacíamos caminatas, campamentos, es decir, se empezó a formar un concepto de comunidad. Ellos decían, yo soy Life Hub Center, yo soy de Life Hub Center. Por cierto, ese nombre, Life Hub Center, no es nuestro, no lo inventamos en Chile. Ese es el nombre que se le dio al primer centro de influencia que se plantó en Nueva York. Y que yo recuerdo llamar a la Asociación General y pedirle autorización para usarlo. Y ellos me dijeron, no hay problema, pastor, porque ese es patente adventista para el mundo. Y yo lo usé. En Israel tenemos un amigo nuestro que es pastor allá, que estudió conmigo en el mismo grupo de la promoción, que es pastor en Tel Aviv, y ellos tienen un centro de influencia que se llama Life Hub Center de Israel. Entonces es un nombre general. Ah, ¿y en qué momento les abordamos la parte espiritual, pastor? Teníamos programas para ellos. Teníamos un programa que se llamaba el Club de la Felicidad, que era un grupo pequeño de inducción bíblica social, a través del cual la gente llegaba, tocábamos un tema con cierto nivel de amenidad, luego de un conversatorio, luego de escucharlos, y eran temas bastante periféricos primero, y luego íbamos abordándolo con mayor profundidad. Había otro programa que se llamaba Panorama del Futuro, estudiábamos profecía y actualidad. Otro programa se llamaba Programa Encuentro, donde hacíamos momentos para que la gente viniera y tuviese momentos de oración. Entonces, si tú te das cuenta, ya no decíamos culto de oración, decíamos, este miércoles nuestro programa Encuentro, tenemos encuentro. La gente venía, pero sabía que no sabían que iba a haber un culto necesariamente, pero era un momento especial para compartir sus cargas y sus penas y orar por ellos. Este tipo de iglesias no tienen que alejarse de la estructura de la iglesia adventista convencional. Teníamos club de aventureros, conquistadores también.
porque no hay que estar inventando la rueda, queridos. Si ya tenemos estos materiales, hay que usarlos para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. Y teníamos espacios jóvenes donde habían cursos bíblicos, conversatorios, proyección de películas para jóvenes. Me estoy refiriendo ahora a iglesias que adoptaron la forma de centro de influencia. Y ese programa espiritual empezó a tener resultados y la gente de afuera empezó a llegar. Entonces, en resumen, nosotros podríamos decir que tenemos servicios hacia la comunidad que son un poquito más rápidos, son más ah, de corta duración, como por ejemplo poner sillas de masajes afuera en el salón exterior del templo, en el patio, poner un banner diciendo de que va a haber este tipo de actividades, la gente llega, se atiende. Los servicios captan, dan nombre a las personas, dan su número, los llamamos, les decimos que queremos estar en contacto con ellos, que queremos enviarles un material, etcétera. Captación. Luego de eso teníamos seminarios y talleres de ya procesos de servicios de más larga duración. Va a empezar un curso de comida saludable. ¿Cuánto tiempo va a durar? 2 meses. ¿Le gustaría participar? Inscríbase, es gratis o es donación voluntaria, como quiera. Y luego de que esa gente entró por intereses, luego la llevábamos a suplir sus necesidades, terminábamos con el tercer círculo que le llamamos nosotros de conexión humana, que el tercer círculo es las necesidades espirituales. Y ahí teníamos ya un programa espiritual de discipulado y, por decirlo de una manera, retención, que la gente ya sea parte de nuestra comunidad, como lo que está haciendo Infusion Hope con ese grupo iglesia que están teniendo en el segundo nivel de su restaurante. Entonces, la gente empieza a formar parte de una comunidad que ellos se identifican. Mire la diferencia de alguien que viene por primera vez a una iglesia ya formal o formalizada, donde ya todos se conocen y todos hasta han crecido juntos, pero una persona viene nueva y esa iglesia, pues que ya está formada, es como el niño nuevo en el colegio. Esa iglesia va a tener que ser muy afectuosa, muy amable para recibirlo y que incorporarlo en su grupo. En el caso de los centros de influencia o las iglesias que empiezan a tener acciones de influencia, tienen que abrir un lenguaje más amplio para que esas personas sean parte de una nueva comunidad. La iglesia tiene que aprender otra lengua, otro idioma, ser más sociable, más cercana, porque empezará a llegar gente que en la semana vinieron al taller de guitarra, a CrossFit, a aeróbicos, y el sábado quieren participar de la comunidad. Y ahí es donde yo digo, no podemos estar con protocolos de que no puedes entrar si no tienes vestido. Me dejo entender. La gente de afuera, la gente de afuera. Así se va formando comunidad. Entonces teníamos un organigrama muy simple que era los días que iba a abrir la iglesia o el centro de influencia, qué actividad iba a haber ese día, cuáles iban a ser los capacitadores que íbamos a tener, el personal de apoyo, porque tenemos que tener gente en la mesa de recepción, en la puerta, quien abre, quien cierra, y qué recursos y materiales vamos a emplear para cada día. Estas plantillas yo se las voy a enviar para que ustedes puedan tenerla de manera que la puedan usar de manera práctica. Pastor, y a nivel de liderazgo, ¿cómo se organiza el liderazgo de un centro de influencia o una iglesia de influencia? Bueno, el pastor es el coordinador general. Si esto no funciona, al pastor Mendoza lo apedrean entonces, no hay problema. No, el pastor es el el coordinador general. El apoyo obviamente lo va a recibir también de su campo local, etcétera. Tiene que tener un equipo técnico asesor. Déjenme decirles que yo cuando dirigí el área de misión global en Chile, tuve un equipo asesor donde tenía enfermeras, donde tenía un doctor, donde tenía un publicista, donde tenía un joven que era comunicador, experto en redes sociales. Tuve que tener eso. No te creas que tú lo sabes todo. Necesitas un equipo asesor. Entonces, eh, ellos, ¿en qué te van a ayudar? En hacer el estudio sociodemográfico, el sondeo, el survey de la comunidad, analizar el proyecto, ver su sustentabilidad, en hacer un presupuesto, cómo lo vamos a implementar, cuándo lo vamos a implementar y finalmente hacer un acompañamiento de evaluación, porque esto hay que estarlo evaluando. A nivel de los hermanos, los líderes de la iglesia, los laicos, pues necesitamos que el MIPES, el director de ministerios personales, nos ayude a coordinar la asistencia de la gente. Porque, ¿qué hace un director de ministerios personales? Está preocupado en que la gente venga, estudie la Biblia, se bautice, sea parte de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Pues bien, este programa apela al trabajo del ministerio personal. Tiene que haber un tesorero que sea un coordinador financiero del proyecto. Tiene que haber un coordinador de servicios y un coordinador de talleres
que ya dijimos qué cosa es ambas cosas, ¿no? Los servicios, las actividades que son de corta duración, los talleres, cursos son de larga duración. Un coordinador para cada uno para que le diga al pastor, ya tengo aquel que va a dar la charla de astronomía, ya tengo aquel que va a dar el curso de alimentación saludable de 2 meses. Esas personas coordinan, ven eso. No es que el pastor lo haga todo, tiene que tener un equipo. La capellanía, el pastor solo no va a poder con todo. Necesitamos un anciano, una dama, un instructor bíblico que nos ayude a hacer el acompañamiento al programa espiritual que viene después de haber captado el interés y las necesidades de la gente. Tenemos que tener un equipo voluntario para servicios múltiples. Necesitamos limpiar los baños, limpiar las salas. Necesitamos la gente que va a dar los seminarios, los talleres. Ese equipo voluntario en base al catastro cuando vimos el primer punto de implementación de los hermanos que están en lista y se han inscrito. Luego, tú puedes tener algo muy lindo y bonito, pero si no lo publicitas, nadie va a llegar. Necesitas gente que te ayude en eso. Un social manager, un community manager que te ayude con el Facebook, la cuenta del programa o de los servicios que vayas a dar, etcétera, etcétera. Tú necesitas a alguien que esté interactuando todos los días, subiendo un post, subiendo un reel, para que haya interacción y los algoritmos en las redes sociales masifiquen la publicidad del centro o de la iglesia que tiene esos servicios. Y obviamente alguien que te ayude con relaciones públicas. En algún momento, si tú necesitas, wow, yo no sabía que había que sacar un permiso para poner sillas de masajes afuera de la iglesia. Pues necesitas a alguien que sepa dónde sacar ese permiso. Yo no sabía que tenía que poner un banner afuera en la fachada del templo y que necesitamos un permiso para eso, porque lo vamos a iluminar. Pues necesitas a alguien que gestione esos permisos. Todo lo que es la permisología, hay alguien que está a cargo de esa situación. Empezar a posicionar el lugar a través de un fanpage, a través de promocionar cada actividad, como lo vieron ustedes en los banners que nosotros hacíamos, tener un correo electrónico donde la gente pueda acceder y tener a alguien que cuide de ese correo, que lo esté leyendo a diario, que esté respondiendo a las personas. Porque básicamente este es un asunto relacional, la gente tiene que relacionarse. Miren, aquí están nuestras cuentas en Facebook. Esto ya tiene varios años, esto ya aumentó muchísimo. Life Hop Center Providencia, Life Hop Center Vitacura, Life Hop Center Lo Prado. Miren, la gente entraba y veía que habían varios Life Hop Center, que eran los mismos centros, pero en diferentes lugares. Esto le daba un sentido de cohesión y de unidad. Si la iglesia en Panamá quiere desarrollar un concepto de centros de influencia en iglesias, podrían crear un nombre que sea parejo para todos, porque esto tiene un peso mayor cuando se presenta a la comunidad. Esto es una red. Es como los aros de McDonald's. Tú donde vayas vas a ver los aros de McDonald's. Yo sé que ustedes no van ahí a comer, pero los aros de McDonald's están en todas partes del mundo y sabes que es McDonald's. Ese concepto de red pesa mucho y le da seriedad a una organización. Y bueno, los servicios, las actividades que se hacían en diversos lugares, ahí vemos una de las fachadas del Life Hop Center Providencia. Ese equipo de jóvenes eran voluntarios y trabajaban allí haciendo los servicios y las actividades. Finalmente, amigos, quizás viene la pregunta, pastor, ¿por dónde empezar? Ore y ore, ¿ok? Ore mucho. Segundo, tenga un equipo profesional base que esté discipulado en esa visión. No llame al hermanito Juanito Pérez que no está convencido. Y usted dice, no, que hay que convencer al hermano con oración y ayuno. Quédese ahí 10 años hasta que lo convenza. Pero usted ya tiene que tener un equipo convencido, un equipo dispuesto y disponible, pastor. Porque quizás tu tiempo no va a ser mucho en ese distrito y tú tienes que avanzar rápidamente. Tercero, muestre la visión teológica y misiológica a la Junta y la Asamblea. Lo que yo acabo de hacer con ustedes, mostrarle a los líderes, a los hermanos de sus iglesias, para que ellos sepan cuál es el foco, a dónde apunta esto, cuál es el objetivo. Establezca reuniones de presupuestos. Eso es clave. Reunirse. Esto cuánto nos va a costar, cómo lo vamos a obtener, etcétera, etcétera. Reuniones con equipos de trabajo, capacitación técnica en cada una de las áreas. Empiece progresivamente, no corra, no se desespere, que quiera ya tener montado un Life Hop Center en 48 horas. Esto no es así. Tomó tiempo para nosotros formar una mirada de centro de influencia en Chile y costó mucho, hasta lágrimas, porque muchas iglesias no lo entendían, juzgaban, criticaban. Y ahora, a mí me emocionó mucho
que el mensaje del pastor Ted Wilson, el último Congreso Mundial en San Luis, Missouri, el 2022, empezara su mensaje del pastor Wilson presidencial hablando de los centros de influencia de Chile. Gloria a Dios. Empezó diciendo el testimonio misionero de los centros de influencia en Chile y lo mostró como un ejemplo al mundo. Y alabamos a Dios por eso, porque en eso no estábamos nosotros. Aquí Cristo es el que se lleva todos los créditos y sus consejos inspirados. Tenga evaluación mensual. Acuérdese que lo que no se evalúa no se mejora. Siéntense cuánta gente visitó nuestras salas, cuánta gente accedió a nuestros servicios, siéntese con su equipo. Wow, pastor, tuvimos 30, 50 personas en el mes. ¿Cuánta gente se conectó por Facebook? 20, 15, 10. ¿Cuánta gente se conectó porque vino personalmente? ¿Cuánta gente vino por el volante, por el banner? Tenga esos estudios al detalle para poder mejorar cada mes su alcance hacia la comunidad. Y finalmente, siga orando y siga orando. Y no se desespere. Yo ya quiero a esta gente que se bautice, pastor. Yo ya la quiero. Calma, calma. Porque si usted está pensando en alcanzar a posmodernos y secularizados, dicen estudios que el promedio de ganar a una de esas personas es entre 2 a 3 años. Porque ellos van a basar su forma de conversión a través de la relación. De la relación. Entonces, hay mucho que decir, amigos. El tiempo se nos ha ido y yo quisiera solamente animarlos para que sigan adelante. Hay mucho por hablar todavía, hay muchos detalles, hay elementos que son muy básicos que hay que empezar uno más uno con los hermanos que quizás no entienden a primeras este concepto. Pero solo decirles algo, a Elena de Guay le costó mucho también. Y es más, si termino con esta historia, pastor, para responder las últimas preguntas. Un día ella dijo, las grandes ciudades van a ser visitadas por los juicios de Dios. Tenemos que hacer algo por ellas. Y muchos creen que Elena de White solo habló de salir de las ciudades. Se equivocan. Ellen White, en el mismo tiempo que decía, procuren vivir a las afueras de las ciudades, especialmente a las familias con hijos, en el mismo tiempo también dijo, levanten centros de influencia en las ciudades. ¿Cómo es eso? No se entiende Ellen White. Dice una cosa y dice la otra. Es como dice el doctor Alberto Tim. A Ellen White hay que leerla en las dos formas como ella lo escribió. Mientras que ella escribía para las familias con niños, busquen lugares que se puedan, los que puedan vivir fuera, háganlo, los que puedan. Pero también dijo, establezcan centros de influencia en las ciudades. Y cuando ella empezó con estos mensajes, que fue entre el año 1888 en adelante, 1890 en adelante, que son los tiempos de testimonios para la iglesia, tomos 7, 8 y 9, ella decía, Nueva York es uno de los lugares que va a haber mucha población. Miren, la profeta de Dios. Y todavía el Nueva York estaba en pañales. Por favor, hay que abrir ahí obra, un centro de influencia en Nueva York. ¿Quién va a ir a Nueva York? Y nadie quería ir a Nueva York, porque todos estaban cómodos en Battle Creek. Todos estaban cómodos en las zonas rurales. Y allí el Señor la iluminó para decirle al pastor Haskell, vean esa historia. Y el pastor Haskell y su esposa aceptaron el desafío y abrieron obra en Nueva York. Y sin ir muy lejos, Ellen White descansó un 16 de julio, un 16 de julio de 1915. Y Nueva York, pocos años después, ya era una megalópolis. Y hoy, pues, es conocida como la capital del mundo, la cuna del secularismo. Pero ella, más de 100 años atrás de nuestro tiempo, había dicho, hagan centros de influencia en las grandes ciudades antes que los juicios lleguen. Y algo final. Para aquellos que dicen, no hay que hacer nada en las ciudades e irnos, se olvidan que para el 2030, escuche bien, para el 2030, el 59,5% de la población mundial vivirá en las ciudades. Más de 4.000 millones de seres humanos. Así es que hágalo primero sin dejar de hacer lo otro, porque todavía hay mucho por hacer en las grandes ciudades. Vamos entonces a la última batería de preguntas, pastor, y yo creo que ya estamos listos. Gracias, pastor. Adelante, hermana Roxana. Bueno, muchas gracias, pastor, por su tiempo para empezar. Y lo segundo que yo quería preguntar, nosotros ahorita mismo somos una iglesia, realmente no somos un centro de influencia, o sea, estamos en capacitación de esto, pero todavía siento que no podemos definirnos ni como una cosa ni como la otra, ni como una iglesia diferencial,
ni como un centro de influencia. Mi pregunta es, una iglesia que está comenzando, que realmente los recursos son medidos, en nuestro caso, pregunto yo, o sea, como que tratando de ver qué sería lo más ideal como para sustentarnos mientras decidimos qué es lo que, o sea, si vamos a hacer centro de influencia, ya vimos que era como una cosa distinta a ser una iglesia de influencia. Entonces, ¿de qué manera? Yo sé que usted ya dio ideas de los recursos, cómo se hace todo esto, pero en el proceso que llegamos a eso, ¿de qué manera o sea, si no contamos con los recursos de ser autosustentables, de qué manera entonces se puede como que ir en pos de eso? ¿Es simplemente con donaciones voluntarias o hay alguna manera como de implementar algo de autosustentabilidad para luego llegar a otro punto? Ok, Roxana, te escuché. Pues bueno, un profesor de teología nos decía que hay un segundo señor que dice, sin mí nada podéis hacer. Después de Dios es el dinero. Es necesario tener recursos, es necesario contar con un espacio físico, pero yo les quiero decir que no agreguen ansiedad a algo que quieren hacer, y yo sé que lo quieren hacer bien. Procuren hacerlo poco a poco, progresivamente. A veces se podrán reunir en una casa, a veces se podrán reunir en un salón, a veces se podrán reunir en un garage. A veces los cursos que van a dar van a ser bastante básicos. Quizás van a tener que trabajar a través de donaciones de hermanos. Lleven la visión a hermanos que sean quizás un poco más pudientes. Toquen puertas. Dios tiene recursos donde nosotros no vemos ninguno. Yo tenía un programa de radio que lo estaba sustentando con una iglesita de campo cuando estaba en Chile al principio de mi ministerio y wow, que me era difícil reunir ese dinero todos los meses para pagarle al dueño de la radio. Y hasta que al final el programa de radio lo escuchó un hermano empresario. Él me llama y me dice, pastor, mira, Dios puso en mi corazón que tenía que apoyarle. ¿Cómo va el pago del programa? Le digo, hermano, usted me ha llamado del cielo porque estoy así con el pago del programa. Ya mi junta no tiene más recursos. Y me dijo, pastor, yo le voy a apoyar un año arrendándole la radio con mi dinero. Usted siga con el programa. Así que, querida Roxana, hay que tocar puertas, hay que ir donde aquellos que quizás tengan una visión similar. Un hermano empresario que sus hijos se fueron de la iglesia, justamente por estas incongruencias que a veces vivimos en algunas iglesias. Cuando vio este proyecto en Chile, dijo, pastor, si esto es para volver a captar jóvenes, si esto es para revitalizar la iglesia hacia la comunidad, que fue lo que no se hizo en mi tiempo y por eso mis hijos están fuera de la iglesia, pastor, cuente con mi apoyo. Me dejó un cheque por $6,000. Ahí está, pastor. El primero de los cheques me dijo, yo lo voy a apoyar. Inmediatamente se lo di a la tesorera y avanzamos con ese dinero, empezamos a comprar equipo, etcétera. Vendan esta visión a la gente que corresponde. Yo sé, ustedes tienen relaciones, tienen amigos, tienen personas cercanas. Otro ejemplo, un muchacho, un ingeniero, llegó en su camioneta cuando estábamos haciendo este proyecto. Me dijo, pastor, yo sé que usted está complicado económicamente. Mire lo que me dijo. Yo ya no vengo a la iglesia y tampoco quiero ser ya adventista. Yo ya me fui de la iglesia, pero sí sigo siendo adventista de corazón. Un típico posmoderno. Y aquí hay un cheque, pastor, para ayudarlo, porque sé que usted estaba queriendo buscar un material que era caro y qué sé yo, un equipo en esa época. Me dejó un cheque por $2,000 hace 14 años. Cuando tú empiezas a avanzar, los medios vendrán. Cuando Israel se mojó los pies, el Mar Rojo se abrió y el río Jordán también. Avancen con fe y empiecen de a poquito, de a poquito. ¿Ok? Gracias. Gracias, pastor. Adelante, hermano Jaime. Pastor, muchas gracias por su tiempo. Yo tengo, usted me disculpa, tengo 4 preguntas para hacerle. Y son preguntas enfocadas en la práctica, en poner esto en práctica. Yo soy anciano de la iglesia y no lo digo para vanagloria ni nada, sino sencillamente uno en esta posición tiene que ayudar a tomar decisiones. Y hay temas sensibles en los que tomar decisiones
pues muchas veces no tenemos el conocimiento de cómo proceder, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿podemos ser un centro de influencia en ciertos enfoques y, por otra parte, ser una iglesia normal o mantener prácticas de una iglesia normal? Y esa pregunta la vinculo con la segunda, que va relacionada con la programación normal de la iglesia. Como usted bien lo sabe, pues nosotros recibimos una programación de la asociación, de la unión, en fin, donde pues se nos recomienda hacer ciertas actividades, ¿sí? Entonces muchas veces podemos hacer esas actividades enfocadas en la iglesia y otras veces enfocadas a la comunidad. Y la pregunta es entonces, ¿podemos hacer las dos cosas a la vez, a la par? ¿Cómo manejar el tema de la programación tradicional de la iglesia? Y otro punto es, usted habló de la liturgia, sé que no, que pues hay otro espacio para esto, pero es un punto muy importante en esta implementación y no sé si pudiera darnos un ejemplo de cómo debería ser una liturgia o cuál sería una liturgia sugerida en un centro de influencia. Y una cosa más, nosotros actualmente tenemos muchas de las cosas que usted menciona como centro de influencia, pero en la práctica y a nivel de distribución física tenemos 2 salones para niños, una oficina pastoral, una cocina y un salón principal. Ese salón principal debería ser exclusivo para el culto o para los servicios religiosos, o podríamos utilizarlo para un taller de cocina saludable, estoy dando un ejemplo, y para el culto tradicional. Yo sé que son muchas cosas, pero gracias por Ok, lo que se pueda responder. no te preocupes, Jaime. Son varias preguntas por la misma ofrenda, Jorge. Pero vamos. Hay algunas preguntas que me pueden complicar en mi respuesta que yo pueda dar. Piensen que estamos nosotros en otro país. Puerto Rico es territorio estadounidense. Por lo tanto, su forma de trabajo es un poquito diferente al resto de Interamérica. ¿Ok? Entonces, yo dar mi opinión sobre el tipo de planes que tiene su campo local y cómo adaptarlo a su iglesia me es un poquito ajeno, debido a que no estoy ahí, no soy yo la persona indicada para decirlo, pero voy a dar un principio general. El principio general es el siguiente. Si ustedes saben y entienden, la iglesia